Relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Relatos mágicos y bautizos de medianoche. En esta oportunidad vamos a comentar una biografía sobre un personaje muy enigmático, interesante y también importante con respecto a lo que es el ocultismo o la magia occidental. Y me refiero a el señor Aleister Crowley, más conocido por ciertos apodos como la Bestia y otros. Edward Alexander Crowley nació en Warwickshire el 12 de octubre de 1875 y falleció en Hastings, en East Sussex, el 1 de diciembre de 1947. Edward Alexander Crowley, más conocido como Aleister Crowley, tuvo varios apodos a lo largo de su existencia. Uno de sus apodos, en realidad uno de sus nombres mágicos, fue Frater Perdurabo. Su madre, por otro lado, que lo voy a comentar más adelante, ya de pequeño le decía la gran bestia, The Great Beast. Aleister Crowley fue un influyente ocultista, místico, alquimista, escritor, poeta, pintor, alpinista y mago ceremonial británico que fundó la filosofía religiosa de Telema. Fue miembro de la organización esotérica conocida como la Orden Hermética de la Aurora Dorada, en inglés la Hermetic Order Golden Dawn, y además fue cofundador de la Astrum Argentum, otra organización esotérica, y finalmente también fue líder de la OTO, sus siglas responden a la Ordo Templi Orientis. Hoy en día, Crowley es conocido por sus escritos sobre magia, especialmente por el libro de la ley, aunque también escribió profusamente también sobre otros temas y géneros como ficción y poesía. Aleister Crowley nació en una familia perteneciente al movimiento cristiano puritano de los hermanos de Plymouth, que residían en la localidad de Royal Leamington Spa en Warwickshire, donde nació. Su padre, Edward Crowley, poseía una gran fortuna gracias a su negocio de fabricación de cerveza, lo que le había permitido jubilarse antes del nacimiento de nuestro protagonista. Su madre, Emily Bertha Bishop, proveniente de una familia de Devonshire, Somerset, tenía una relación desde muy temprano conflictiva con Aleister, al que, como ya les comentaba, llamaba desde niño The Beast, es decir, la bestia. Un apodo que incluso luego llegó a celebrar. En marzo de 1887, cuando Crowley tenía 11 años, su padre murió de cáncer de lengua. Esto, por supuesto, supuso un gran cambio en la vida de Aleister, que idolatraba a su padre, un predicador carismático y muy religioso. La familia Crowley se mudó entonces a la casa del tío de Aleister, Tom Bond Bishop, a quien nuestro personaje detestaba profundamente. En 1895, después de haber pasado por varias escuelas privadas, ingresó al Trinity College de Cambridge, donde por primera vez empezó a sentirse libre, lejos de su represiva familia. De esa época datan sus primeros ensayos, novelas y poemas eróticos, su creciente escepticismo respecto al cristianismo y el gusto también por la poesía y el montañismo. También fue en esta época cuando cambió su nombre Alexander por la forma galesa de su nombre, que es Aleister. Ingresó en el londinense templo de Isis Urania de la Orden Hermética de la Aurora Dorada, como les comentaba en inglés, Hermetic Order of the Golden Dawn. Esto fue en 1897, donde escaló rápidamente a los grados iniciáticos, desde los grados iniciáticos inferiores, y se enfrentó
con otros miembros de la misma orden, como sus mismos fundadores, que fue William Butler Yeats y Samuel Liddell MacGregor Mothers. Poco satisfecho, Crowley abandonó la orden La Aurora Dorada y creó la organización ocultista Astrum Argentum, llegando también a ser la cabeza visible, como les comentaba hace unos minutos, de la Otto, o más conocida como Ordo Templi Orientis, en el cual rige su ley de telema, que es haz tu voluntad. También fue miembro honorífico de otras sociedades secretas. Se retiró posteriormente a Escocia, cerca de la localidad de Foyers, donde compró una casa a orillas del famoso lago Ness, la llamada Boleskine House. Allí, de acuerdo a la antigua costumbre escocesa de llamar laird a un terrateniente, se hizo llamar a sí mismo laird de Boleskine y Abertarf. Crowley llamó iluminismo científico al sistema que desarrolló para la Astrum Argentum. Para divulgar sus enseñanzas, él mismo publicó, con la ayuda por supuesto de varios colaboradores, la serie de revistas llamadas El Equinoccio, de Equinox. El lema del iluminismo científico es el método de la ciencia, el objetivo de la religión. En este lema, conforme aclara el mismo Aleister Crowley, si se interpretara correctamente, está expresado absolutamente todo. Llegó a ser, por supuesto, un célebre ocultista, conocido en los medios esotéricos como Baphomet, uno de los nombres mágicos que adoptó. Dos de las obras más renombradas son Magic in Theory and Practice, es decir, Magia en Teoría y Práctica, y por supuesto su famoso Liber Albert Legis, conocido como el Libro de la Ley. Crowley no solo era un iniciado en temas esotéricos, sino que también era novelista, poeta y ensayista, y escribió a lo largo de su vida aproximadamente unos 80 libros, la mayoría referentes a la magia, cábala, esoterismo, yoga y, en concreto, gran parte de ellos sobre su sistema Magic con K al final, y a la filosofía o religión que él mismo fundó, que es telema, gracias a las revelaciones del Libro de la Ley, al cual me voy a referir un poquito más adelante. Semejante cantidad de títulos obviamente solo es posible alcanzar porque empezó a publicar a muy temprana edad, a los 23 años, y nunca dejó de escribir hasta prácticamente el día de su muerte, que fue a los 72 años de edad. También fue traductor de obras clásicas y contemporáneas escritas en francés, acerca de magia, poesía y esoterismo. Junto con Frida Harris, la esposa de Sir Percy Harris, que era un miembro del Congreso de los Diputados Liberales por Bethnal Green, creó una baraja de tarot, el famoso tarot de Thoth. Frida Harris era devota de Crowley, quien a su vez la nombró albacea de su testamento. En 1942 completó acuarelas para utilizarlas en la publicación de un mazo de cartas del tarot que se ajustaba al término de Crowley. En su tarot, como también en otros lugares, fusionó la magia occidental con el misticismo exótico, como por ejemplo el gnosticismo y el budismo tántrico, y además con la ciencia moderna, como la química y la psicología freudiana. De este modo, amplió la obra de Eliphas Levi, un notable mago francés, del cual me voy a referir en otro podcast más adelante, que había fallecido a su vez en 1875, el año en que había nacido Crowley. De hecho, Crowley aseveró ser la reencarnación de Eliphas Levi. El libro de Thoth, publicado en 1944, es el comentario de Crowley sobre su tarot. Nunca reconoció el hecho de que la estructura básica de su tarot dependía, obviamente, de las enseñanzas de la orden hermética de la Aurora Dorada. Con respecto a su libro de la ley, Crowley decía haber recibido en estado de mediumnidad su obra El libro de la ley, también conocido como el Liber Albert Legis. Esta
Esta información, Crowley dijo que la había recibido de una entidad preterhumana llamada Aiwass. Este hecho fue el punto culminante de la vida de Aleister Crowley, que decía que había vivido para recibir este don. Crowley estaba en la ciudad del Cairo, en Egipto, de luna de miel con su esposa Rose Kelly, cuando, en los días 8, 9 y 10 de abril de 1904, entre las 12 y 13 horas de la tarde, recibió un capítulo cada día, constando el libro de la ley de exactamente 3 capítulos en total. Este libro proclama la ley de Telema, que en griego se traduce como voluntad, para el nuevo Eón de Horus, que comenzó justamente en 1904 con la recepción del texto y reemplazó al Eón de Osiris. En los textos de los telemitas, que así se les llama a las personas que siguen la religión de Telema, se cuenta como primer año justamente en 1904 en vez del año del calendario occidental, y se le añaden las posiciones diarias del Sol y de la Luna. Dos de las frases más conocidas en este libro son: haz lo que tú quieras, será toda la ley, y amor es la ley, amor bajo la voluntad. Más tarde fundaría en el año 1920 la abadía de Telema, en la población de Cefalú, en Sicilia. Una casa de campo remodelada y decorada por él mismo, con frescos en las paredes siguiendo el estilo de Gauguin, a quien admiraba. En ella permaneció un tiempo junto con varios de sus seguidores hasta que fueron expulsados de Italia por el gobierno de Mussolini, debido sobre todo a la muerte de uno de sus discípulos, Raoul Loveday, que se intoxicó al beber agua contaminada, y por supuesto todo el revuelo y el escándalo generado por la esposa del fallecido, es decir, por Betty May, que no dejó de justamente, como decía, hacer escándalo con respecto a la muerte de su marido. La contracultura telémica se anticipó notablemente a lo que más tarde sería el movimiento hippie, siendo similar en su mezcla de libertad sexual, experimentación con todo tipo de drogas, meditación, mezcla de cultos orientales y occidentales, etc. Aunque, dada la antelación de Crowley, fue criticado en su momento por tales razones debido a su bisexualidad y a la experimentación con drogas. Es de destacar que el principio del movimiento, por supuesto muy minoritario, se produjo en Gran Bretaña durante la época de la Reina Victoria. Entre quienes lo estudiaron a lo largo de su vida y lo estudian también tras su muerte, han existido sociedades y personas destacadas que siguen sus enseñanzas, como por ejemplo el pintor Austin Osman Spare, que luego crearía, a su vez, el movimiento Saskia Cultus, el director de cine y escritor hollywoodense Kenneth Anger, Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, que de hecho vivió unos años en Moleskine House, compró su casa, Danny Carey, batería de Tool, una banda de rock progresivo, el escritor Paulo Coelho y el cantautor brasileño Raúl Seixas. The Beatles le incluyeron, de hecho, junto a otras muchas celebridades, en su portada de su famoso álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Su vida y obra también influyeron a personajes como Anton Szandor LaVey y un sinfín de ocultistas. Finalmente, respecto a la muerte de Aleister Crowley, y tras una vida aventurera y llena de actividad, acabó muriendo en una casa de huéspedes en Hastings, aquejado de degeneración del miocardio y bronquitis aguda. Fue incinerado en una ceremonia a los que acudieron algunos de sus discípulos y amigos, en las que leyeron parte de los textos sagrados de Telema, entre ellos pasajes del Liber Legis y de su famoso himno a Pan. Existen finalmente distintas versiones sobre las últimas palabras de Crowley en su lecho de muerte. Según el relato de John Simmons, la enfermera le había contado que Crowley le había sujetado de la mano con fuerza y, con lágrimas en los ojos, le había dicho: «Estoy perplejo».
Sin embargo, según un tal señor Rowe, que estaba presente en la habitación, Crowley dijo: "A veces me odio a mí mismo". Según otra de las versiones, recogida por Gerald Suster en su biografía de Crowley, un empleado de la casa oyó un fuerte ruido en el piso superior mientras limpiaba los muebles. Subió y vio a Crowley muerto en el suelo de la habitación. Finalmente, según Patricia McAlpin, madre del último de los 5 hijos de Crowley, murió pacíficamente en su cama mientras soplaba el viento y sonaban truenos en el exterior. En palabras de McAlpin, eran los dioses que los saludaban. Bien, este ha sido entonces un muy breve comentario acerca de la biografía de Aleister Crowley, un personaje muy admirado, muy odiado, muy también controvertido, irreverente, etc. Hay muchos escritores que justamente han publicado libros con su biografía, al menos se pueden encontrar unos 4 o 5 por ahí, si lo googlean. Y más allá de lo que se diga en las biografías, sean ciertas o no, o más o menos, es indiscutible que Aleister Crowley ha sido uno de los magos más importantes, uno de los esoteristas más importantes, ocultistas más importantes del siglo XX. Y que de una u otra forma, les guste o no a muchas personas, fue un engranaje pero absolutamente importante en el desarrollo sobre todo de la magia occidental, en el sentido de que también sus prácticas incluían conocimiento y sabiduría desde el oriente, sobre todo lo que es el yoga y el tantra. Así que con esto finaliza este podcast del día de hoy de relatos mágicos y bautizos de medianoche, donde hemos comentado y hablado acerca de la biografía de este enigmático personaje conocido como Aleister Crowley, Frater Perdurabo, Baphomet o la gran bestia, como le decía su propia madre. Nos vemos en un próximo podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.